Qué rico unirnos una vez más desde nuestros hogares para alabar al Señor, para exaltarlo, para adorarlo. Y Señor, hoy te damos gracias por este día, Señor. Colocamos delante de ti este tiempo, Señor, que sea un tiempo en el que podamos recibir ese refrigerio, Señor, en el que podamos desconectarnos de todo y realmente concentrarnos en estar contigo, en pasar tiempo contigo, en aprender de ti, Señor, en que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, para cada día acercarnos más a lo que tú quieres que seamos, Señor, a cada día hacer tu voluntad, a cada día doblegar nuestra carne, doblegar lo que somos, Señor, para alcanzar a esa estatura de Cristo, Señor. Y Padre, disponemos toda nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos para adorarte, para alabarte, para decirte una vez más que tú eres ese Dios maravilloso, ese Dios grande, ese Dios poderoso. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Amén.
Padre, gracias te damos por este tiempo de adoración, Señor, y Padre, como decía la alabanza que estábamos cantando, Señor, nos presentamos hoy delante de tu trono, Señor, no solamente para adorarte, para bendecirte y exaltar tu nombre, como lo hemos hecho, Señor, a través de nuestra adoración, Señor, sino saber que parte de nuestra adoración también es escucharte, Señor, y recibir palabra. Te pido, Padre del cielo, que seas tú ministrando, Señor, nuestros corazones hoy. Bendigo a todas las personas que están conectadas, Dios, y a las que posteriormente verán, Señor, esta transmisión, para que la palabra siga, Señor, siendo rema a sus vidas, para que siga edificando, para que siga fortaleciendo y para que a través de ella podamos crecer en el propósito tuyo, Señor, a nuestras vidas. Hoy te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre y te damos a ti toda la gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, iglesia, qué bueno estar con ustedes una vez más y muy contento y muy motivado de seguir compartiendo esta palabra que sé que nos está retando, que nos está desafiando y que está siendo de gran bendición. Hablando con muchos de ustedes y hablando hace un momento con Mateo, les decía que tal vez yo siempre en la transmisión veo 20 personas, 25 personas, cuando mucho veo 40, 50, pero no veo más. Pero resulta que según me doy cuenta hay más personas que están viendo, más personas que están entendiendo y que están llegando a ese conocimiento de la palabra. Así que bendigo a todos aquellos que están siguiendo, porque más que seguir la prédica del pastor, están siguiendo es la palabra de Dios, y el propósito es eso, que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre y que el Señor nos lleve a crecer en esa bendición. Y hoy en este ambiente tan hogareño, así como tan cálido, tan de bendición, yo quiero hoy decirle que si usted es ese hombre o esa mujer que quiere vivir y anhela vivir en santidad, esta es la palabra, esta es la prédica que usted tiene que escuchar, esta es la enseñanza que usted tiene que tomar en su corazón e interiorizar, porque creo que es algo bien especial y algo que me ha ministrado mucho, y obviamente es algo que usted y yo sabíamos, bueno, no sé si todos lo sabíamos, pero tal vez los que llevábamos tiempo caminando con el Señor, es entender cómo no es de nuestra parte. Y profundizar en este tema de la gracia es como enamorarnos más de Dios, porque entendemos que la gracia no es simplemente eso superficial que Dios nos perdonó y ay, tan lindo Dios nos perdonó y ahora vamos para el cielo y pare de contar, sino que realmente la gracia fue algo que vino a cambiar nuestra naturaleza. Y vuelvo a retirar lo que decía el domingo, que cuando hablo de la expresión creyente es porque hay muchos hoy que nos llamamos cristianos, pero el hecho de que usted diga que es cristiano no necesariamente significa que usted sea un creyente en la obra de Dios. Y creo que esta palabra de hoy es clave en ese sentido, y es lo que quiero hablarles. Muchas veces nos frustramos porque queremos o intentamos vivir en santidad. Y cuando lo empezamos a intentar, como que tropezamos, como que fracasamos, como que ese día que usted dice, hoy sí en serio que voy a ser un buen hijo de Dios, ese día es cuando resulta siendo más hijo del diablo, y lo digo por mi propia experiencia, porque se enoja, se pone bravo, se le presentan mil y unas situaciones en donde usted llega al final frustrado a su casa. Tal vez eso era lo que hablaba Pablo anoche en la enseñanza que estábamos hablando, y yo quiero que hoy sea algo bien especial, así que espero que usted esté muy atento, y le pido a Dios que tome mis labios, que tome mis pensamientos, para que perdón, no sea mi palabra, no sea mi pensamiento, sino sea lo que Él quiera colocar en nuestras vidas. Y el título que le he dado a esta enseñanza es Una nueva ley, la de nuestro amigo el Espíritu Santo. Una nueva ley, la de nuestro amigo el Espíritu Santo. Y ahí yo creo que usted ya le va dando el tono a lo que vamos a hablar. Y estamos viendo cómo la santidad es algo que viene no de mi intencionalidad, o sea, no viene de que yo quiero ser santo, porque como acabo de decir hace un momento, fracasaríamos en el intento. Cuando yo me propongo en mí mismo decir, ok, hoy sí me voy a portar como Dios quiere que yo me porte, cuando yo trato de hacer eso, me frustro, me quiebro, entiendo la imposibilidad que tengo de caminar en esa santidad. Es algo del Espíritu Santo. Y no sé por qué en este momento recuerdo, pero aquí teniendo a Mateo cerquita, con Mateo y con Sebastián Sosa, un día los Pineda nos invitaron a Briseño, a la tierra de ellos, a pasar una Semana Santa, creo que era que estábamos allí. Y resulta que en esa Semana Santa había un muchacho de otra congregación, de otra iglesia, pero que el hombre se le veía el Espíritu Santo, y estos muchachos se metieron a jugar fútbol allá con los del pueblo, y usted sabe que en esos partidos siempre arde la adrenalina y se sube la temperatura y todo esto,
Y resulta que este muchacho que les habla era como que el que mejor jugaba de nuestro equipo, era el que dominaba, el Messi del equipo. Pero resulta que por ser el Messi era el que más le pegaban, al que más le entraban dura esto. Y era asombroso cómo él mantenía siempre su dominio propio. O sea, en ningún momento lo vimos exasperado, una grosería, pararse y decir, bueno, ¿y qué pasó? Y me asombraba, y creo que eso que estoy hablando de esta persona tiene que ver con cuando tenemos una relación convincente con Dios, y cuando entendemos que no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Por eso una nueva ley, la de nuestro amigo el Espíritu Santo. Entonces vamos a entender, o estamos hablando, mejor no vamos a entender, sino estamos hablando desde el domingo, la diferencia que radica en que ya no vivamos bajo la ley, sino que vivamos bajo la gracia. O sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué es importante entender y conocer eso? Y entonces en ese concepto, el domingo hablábamos de cuatro argumentos que nos llevaban a entender por qué era tan importante saber por qué vivíamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y el domingo tocábamos dos de esos puntos. El primero era: la ley no puede condenar al creyente. La segunda era: la ley nos convence de pecado, tanto al creyente como al que no lo es. Y ayer en nuestro ICAS en casa hablábamos del tercero: si la ley no nos puede condenar, mucho menos nos puede salvar. Y para mí, tanto el domingo, cuando empezamos en el último punto a hablar de Pablo, como ayer, para mí fue algo impresionante, fue algo asombroso, porque vuelvo y les digo, o sea, para mí espero que, no es que yo espere esto, porque nuestro referente siempre es Cristo y siempre va a ser Cristo, y nadie reemplaza a Cristo, sino digo más bien que a los cristianos que conocemos un poco la palabra y que hemos caminado en ella, siempre no deja de ser un referente de admiración Pablo. A mí me impresiona 1 Corintios 11:1, que Pablo dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y siempre he dicho, wow, el día que yo pueda decir eso, ese día yo creo que no estoy en este mundo, porque es una palabra muy tesa. O sea, decirle a alguien: míreme a mí, porque yo estoy mirando a Cristo y lo que yo hago es conforme a lo que Cristo hace, o sea, es muy fuerte. Pero este Pablo que dijo eso anoche en el capítulo 7, en la última parte, desnudó su vida, como que dijo: no puedo, o sea, estoy confrontado con mi naturaleza, y exponiendo esto al final del capítulo, él como que da un grito. Obviamente es una lectura y no podemos entenderlo, pero déjeme, yo sí me meto en la escena, y como que él da un grito y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él está diciendo: yo necesito ayuda porque no puedo caminar con esto. Y yo hacía una observación y quiero que usted lo entienda, porque no está, o sea, el que está hablando allí no es un pecador empedernido que está diciendo: uy, ya estoy cansado con este trago, o con esta drogadicción, o con este mal carácter, o con este orgullo. No es una persona así la que está hablando. No es tampoco un legalista que quiere conseguir el beneplácito de Dios por su propia cuenta y se ve frustrado y dice: caramba, no, estoy frustrado porque no puedo. No, tampoco. Estamos hablando es de Pablo. Y resulta que Pablo es un hombre que goza de toda nuestra credibilidad. O sea, por lo menos en mi caso personal, yo le creo a Pablo, creo lo que él escribe, creo lo que él dice, creo en su testimonio. O sea, no hay algo en donde yo pueda levantar mi dedo y juzgar a Pablo. Y Pablo está diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando yo miro a Pablo, Saulo de Tarso, él mismo se regodeaba a decir: en cuanto a la ley, irreprensible. Ahora, si él entiende eso, y cuando se encuentra con Jesús en el camino, y como les dije el domingo, cuando se estrella con esa luz y reconoce que la ley no le sirve, ahora como cristiano, si legalista trataba de ser lo más recto posible, yo creo que ahora como cristiano él camina en la unción y en la certidumbre del Espíritu Santo en su vida, de lo que él ha colocado en su vida. Y me parece increíble porque este hombre es el que está reconociendo que en su vida hay pecado. Y él está diciendo no que Pablo sea pecador, ni que él tenga acciones o actitudes pecaminosas, sino que Pablo ve que poco a poco, o siempre mejor, reiteradamente se tropieza con algo en su vida que se llama carne, ese enemigo que yo les decía que estaba dentro de nosotros, que no era externo, que no está afuera, sino que está con nosotros. Y por eso él da ese grito de auxilio, ese grito de frustración y ese grito de desesperanza. Y yo coloqué un pensamiento acá que el Señor me regalaba esta tarde, y se lo quiero compartir con ustedes. Se los voy a leer 2 veces porque no lo coloqué en la pantalla, perdónenme, se me pasó. Pero es: solo quienes se acercan a Dios con un corazón humillado son conscientes de su pecado y gran necesidad de un Salvador. Se lo repito para explicárselo: solo
quienes se acercan a Dios con un corazón humillado son conscientes de su pecado y gran necesidad de un Salvador. ¿Y a qué me refiero? Yo creo que usted y yo hemos hablado con personas que nos dicen, no, yo sé cómo llevo mis cuentas con Dios. No, él y yo nos entendemos y no sé qué. Y a veces uno nota cierta soberbia, cierto orgullo, cierta vanidad en esas expresiones. Es más, como cierto desprecio a Dios, como diciendo, oh, Dios, tranquilo, cuando te necesite te busco. Tal vez yo lo entendería así de esta manera. Pero resulta que acá el que está hablando es un hombre que quiere caminar en Dios y que quiere realmente caminar en, como dice el Antiguo Testamento, como la plomada, siendo vertical. Y este Pablo, que quiere hacer de esa manera, él reconoce en su propia vida, reconoce en su propia sangre, en su propio carácter, reconoce en su propia vida que le es imposible. Y entonces aquí es donde ya él termina el capítulo 7. Al final el último versículo dice, gracias doy a Jesucristo. Y entonces él entiende cómo la ley lo lleva no a potenciarse él mismo, no a sentirse orgulloso él mismo, no a sentirse autosuficiente él mismo, sino a entender que la salvación o la necesidad de quien lo libere de esa naturaleza está en Cristo. Y él empieza a clamar a esto. Y hoy vamos a dar un feedback porque empezamos el capítulo 8 y obviamente seguimos esta semana sobre la santidad, pero empieza a dar un vuelco el tema de lo que Pablo está hablando. Y entonces yo hablaría de que necesitamos vivir bajo la gracia. ¿Por qué? Y solamente quiero que piense en estos argumentos para que usted pueda empezar a interiorizarlos. Porque en la gracia la ley no tiene poder sobre mí. Cuando yo camino en la gracia, cuando yo empiezo a caminar en Cristo, cuando yo me sumerjo, escúcheme esa palabra, sumergirse, confundirse, meterse, esconderse detrás de Dios, como usted quiera. Cuando yo me meto de lleno con Dios, la ley ya no me puede condenar. Ya no tiene ningún argumento ni tiene ninguna validez, porque en Cristo he muerto para volver a vivir. En segunda parte, porque la ley me muestra qué gran pecador soy. La ley me muestra mi necesidad de buscar un Salvador. Pero la gracia me muestra su gran amor y su bondad. Mientras que la ley me señala y me juzga, Cristo, la gracia, me muestra su amor y su misericordia. En la gracia, aunque sigo preso en un cuerpo carnal, no encuentro la condenación que estipula la ley, sino encuentro a un Señor y a un libertador llamado Jesucristo. O sea que la gracia, desde todos los puntos de vista, es mucho mejor que la ley, es mucho mejor. Pero resulta que dijimos 4 puntos el domingo, y hasta ahora hemos visto el primero, el segundo y el tercero, nos falta el cuarto. Entonces yo quiero hoy desarrollar este cuarto de por qué nosotros vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Y yo creo que este punto marca la diferencia entre lo que significa ser un cristiano creyente realmente y no creyente. Nosotros tenemos algo, y más lo explicamos en las escuelas, y yo quiero hablarle. Nosotros hablamos del hombre natural, hablamos del cristiano, y hablamos del cristiano carnal. Y hablamos de un cristiano carnal como aquel que conoce pero se desvía. Y obviamente no voy a decir que no es así, pero acá me revalúo, me replanteo yo, ¿qué pasa entonces con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con Dios cuando está en mi vida? Y creo que la verdadera esencia de un cristiano se da no porque lo que él haga por su propia cuenta, sino por el amor que imprime Dios en su vida. Porque la gente ve, su familia. Hoy hablaba con una persona que quiero mucho en la iglesia, y hablábamos de su hija. Y ella me hablaba de su hija y me decía cómo sus hermanos y cómo la familia se ha notado que es una mujer que está apasionada por Cristo. Y me decía esta persona, antes era la mamá chuchumeca, que entonces de pronto por lo viejita y tal cosa, pero resulta que sus hermanos y la familia ahora no solamente me ve a mí, sino ve que su hermana de la misma edad, contemporánea de ellos, también está apasionada por este tema. Y eso es lo que produce el Espíritu Santo, porque es algo que viene de adentro. Así que ese cuarto punto es: los creyentes que andan en el poder del Espíritu Santo pueden cumplir la ley. Los creyentes que andan en el poder del Espíritu Santo pueden cumplir la ley. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es que nosotros podemos llegar a vivir en Cristo en santidad cuando tenemos al Espíritu Santo. Una vez más, cuando le digo, cuando me escondo en Dios y cuando hago del Espíritu Santo mi amigo, el que me guía y el que me fortalece. Entonces, sí es cierto que hay un enemigo habitando nuestro interior llamado carne,
que nuestra parte espiritual que quiere acercarse a Dios, que quiere amarlo, que quiere quererlo, que quiere bendecirlo, que quiere estar con Él, sigue allí. También hay algo muy especial. Cuando nosotros nacimos de nuevo, Dios trajo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora está en nuestros corazones. Él es el consolador que Jesucristo prometió, que dijo que estaría con nosotros, que no nos abandonaría, que nos guiaría, que nos fortalecería. Y ese Espíritu Santo es el mismo Dios que nos sostiene todos los días. Y acá es donde viene esa lucha tan fuerte entre la carne y el Espíritu, porque la carne no quiere que yo reconozca ese Espíritu Santo, la carne no quiere que yo me acerque a Él, pero Dios me muestra esa gracia. Y hoy yo te quiero decir, no importa el problema por el que tú estés atravesando, no importa la situación difícil en la que estés viviendo, si tú hoy permites que el Espíritu Santo tome el control, no para pedirle que venga con pañitos de agua tibia. ¿Qué son pañitos de agua tibia? Solucioname el problema económico, solucioname la enfermedad, arréglame el hogar, arréglame esto. No, si usted viene y le dice, yo quiero realmente, Espíritu Santo, conocerte y empezar a caminar contigo, yo quiero decirte que el resultado de esa decisión es que el resto de cosas empiecen a cambiar. Eso fue lo que dijo Jesús en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es lo que estamos haciendo, y el resto de cosas serán añadidas. No sigas buscando las migajas de la mesa de Dios cuando Él te estaba invitando a la mesa. No sigas esperando que en los platos queden las sobras para comerlas cuando Él te va a sentar en el lugar de preeminencia y te va a comer un manjar. Porque eso es lo que Dios dice. Y la palabra de Dios es un manjar. Y cuando tú entiendes esta palabra en tu mente solamente, sino en tu mente y en tu corazón, esta palabra empieza a modelar en ti algo nuevo, ¿de acuerdo? Entonces el Espíritu Santo está en nuestras vidas, y a mí me encanta lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 10, porque hablando de la guerra, ¿se acuerda que ayer hablábamos de que esto era una guerra? En Efesios dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como quien dice, deja a un ladito su orgullo, deja a un ladito su autosuficiencia, deja a un ladito su capacidad, deje de pensar que usted es el más duro, deje de pensar que usted es el más apto, deje de pensar que usted es el que puede, y diga, ahora me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú pudieras solucionar los problemas por ti mismo, hace rato lo hubieras hecho, pero tal vez ese problema que no has solucionado, tienes que buscar que sea Dios el que lo solucione a través de un compromiso y un comportamiento con Él, ¿de acuerdo? Entonces acá es donde Dios está hablando a nuestros corazones y nos sigue llevando a caminar en lo que Él quiere y en la dimensión de lo que Él está dando. Y entonces Él es el Espíritu Santo que nos lleva a conocer lo que Dios quiere, y es el ayudador que Jesús dijo que nos iba a dar. Y por eso entonces Pablo entra en el capítulo 8. Hoy entramos ya en el capítulo 8, ya hemos avanzado bastante, y voy a leer lo que dice del versículo 1 al 4, que es lo que voy a abarcar hoy. Solamente esos 4 versículos les voy a hablar en esta noche. Y dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que en la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice la palabra. Así que hoy quiero enseñarles que es posible vivir en santidad. Hoy quiero que usted sepa eso, que es posible vivir en santidad. Y para esto quiero hacer algo. Quiero como que casi que hablarle palabra por palabra de lo que ha dicho Pablo, para que usted lo entienda. Para mí es bien revelador. Este cuarto punto de por qué la gracia y no la ley es lo que marcará la diferencia en su vida. Es lo que hará que usted entre en una conciencia nueva. Vuelvo a repetirle, algo que me llevó a mí a hacer este estudio era la frustración de escuchar en la respuesta: sí, es que pecamos, sí, es que nos cuesta, sí, es que el mal genio, sí, es que a veces, y yo decía, y bueno, yo también lo veía en mi vida y decía, pero esperen, no puede ser así. O sea, la vida cristiana sí es una lucha, Pablo lo dijo anoche, pero yo tengo que ver una victoria en Dios, y ahora es lo que nos va a hablar Pablo, es de esa victoria, y es la victoria que yo quiero que se vea en la iglesia, que nosotros realmente entendamos que somos hijos de Dios, ¿de acuerdo? Así que voy a ir parte por parte. Pablo inicia diciendo lo siguiente, versículo 1 solamente:
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley, sino conforme al Espíritu, perdón. Al iniciar este capítulo, es como si Pablo tomara todo lo que nos ha dicho en los 7 capítulos anteriores y una vez más nos reafirmara, nos dijera: la justificación es solo por la fe, a base de la gracia irresistible que Dios ha colocado. Oiga esa frase, que gracia irresistible, o sea, como que es un amor tan grande que yo no puedo resistir. Yo no puedo resistirme a ese amor. Yo no sé si usted ha experimentado eso, y si no lo ha experimentado, yo le invito a que ore para que Dios coloque en usted esa gracia irresistible, como ese amor, como que Dios, no consigo la vida sin ti, no consigo la vida sin caminar en tu palabra y estar en esa bendición. Así que el aceptar del sacrificio de Cristo como propio, ya ningún pecado tiene vigencia en mi vida, ningún pecado me puede condenar. ¿Cuál pecado, pastor? Pues los pecados del pasado, los pecados del presente y aún los pecados del futuro. Seguramente usted y yo mañana nos vamos a equivocar, seguramente mañana vamos a mentir, seguramente mañana, no le estoy diciendo que mienta, ni le estoy diciendo que vaya a pecar, ni le estoy dando la licencia de ir a pecar. Le estoy diciendo que hay una naturaleza pecaminosa que nos va a llevar a resbalar, pero dice la palabra que ningún pecado ya nos puede condenar. ¿Y por qué no nos puede condenar? Porque resulta que el castigo que recibió Jesús en la cruz del Calvario sobre su vida fue un castigo pleno por esa rebelión que tuvimos nosotros. Cristo tomó ese lugar y la justicia divina que Él tenía fue traspasada a nosotros, justificados, que es lo que hemos hablado. Pastor, pero ¿cómo? Por fe, otra vez por fe. Porque Él lo hizo, Él fue y se colocó en su lugar. Él pensó en usted y se colocó en ese lugar para que usted pudiera tener esa vida plena. Ahora usted pensará: pastor, pero esa declaración es como peligrosa, porque si alguien no lo entiende, usted como que le está diciendo: tranquilo, vaya y peque y haga lo que quiera, que usted ya está perdonado. Pues no, porque si usted va y peca y hace lo que quiere, entonces estaría infringiendo lo que hizo Pablo anoche cuando él reconocía, siendo santo, que la carne le hace pecar. Porque él mismo estaba diciendo que entre más buscaba a Dios era más consciente de su necesidad. Y es más, el mismo versículo nos da respuesta, porque en el versículo dice: los que andan o los que están en Cristo Jesús. O sea que quienes no practican el pecado, quienes viven en santidad, pero que a veces resbalan y que Dios los perdonó ya, son los que están con Cristo, son los que buscan caminar con Él, son los que buscan una identidad con Cristo. Entonces sí, claro, yo me equivoco, yo cometo pecado. Dice en primera de Juan que si digo que no tengo pecado, soy mentiroso. Pero el pecado en mi vida ya no es una rutina, no es la máxima, no es lo normal, no es lo cotidiano. El pecado en mi vida es la excepción. El pecado en mi vida es algo que ya fue que sé yo, llegué a un punto de extremo donde afloró el orgullo otra vez, o la vanidad, o el resentimiento, o cualquier cosa de esas, pero donde yo puedo ir inmediatamente a la cruz del Calvario y decirle: Cristo, no acepto eso en mi vida. Y tal vez como Pablo exclamó ayer, decirle: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque ya no quiero más. No quiero más pecado, yo no quiero más transgresión de la ley, yo quiero caminar en la gracia de lo que Dios quiere. Así que Pablo lo primero que está diciendo es que vivir bajo la gracia es saber que no hay condenación. Y aunque tú eres consciente de esa naturaleza pecaminosa, vas a cuidar esa salvación, porque sabes que ya nada ni nadie te puede condenar, y que ahora que caminas en el amor de Dios. Y entonces vengo con mi primer punto, porque mi primer punto es: hay una nueva ley en mi corazón. En mi corazón hay una nueva ley. ¿Cómo así una nueva ley? Pastor, ¿no ha dicho que ley no? Bueno, vamos a mirar cuál es esa nueva ley. El versículo 2 de Romanos dice, Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que acá Pablo está hablando de dos leyes: la ley del Espíritu de vida en Cristo y la ley del pecado y de la muerte. Entonces Pablo sigue aclarando que ya no tenemos condenación, que ya estamos libres, pero que el Espíritu Santo ha reemplazado la ley que producía pecado y muerte. Entonces recuerda lo que nos dijo anteriormente: yo no conocería el pecado si la ley no dijera no codiciarás, pero cuando la ley dijo no codiciarás, entonces descubrí que yo era codicioso. Entonces el pecado era santo, la ley era santa, pero el pecado afloró en mi vida.
Y acá lo que está diciendo es que ya esa ley de muerte, esa ley que era para colocarme como un espejo y mostrarme lo malvado que era, lo inalcanzable que era la estatura de Cristo para mi vida, la estatura de Dios, que no podía hacerlo. Ahora el Espíritu Santo ha colocado una nueva ley en mi corazón. Y yo quiero que usted entienda eso, que hay una nueva ley en su corazón. Y no es una ley escrita en tablas frías, siempre se lo he dicho, sino en su corazón. Y es una nueva ley sencilla que produce vida. La ley de las tablas produce muerte. La ley de Cristo en el corazón produce vida. Y esa es la ley de la fe. ¿Cuál ley de la fe, pastor? ¿Dónde está eso? Bueno, ya lo leímos. Romanos capítulo 3, versículo 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahí lo dice. Romanos 3:27 nos habla de la ley de la fe. Y esa ley de la fe es el evangelio. Ahora usted sí entiende que son las buenas nuevas de salvación. Entonces las buenas nuevas de salvación no solamente que Cristo fue a la cruz del Calvario por nosotros, sino que cuando Él fue a la cruz del Calvario por nosotros, Él llevó sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad, toda nuestra desgracia, toda nuestra mortandad, toda nuestra culpa, y en cambio nos quitó el bulto y colocó en nosotros su santidad, su justicia, su obediencia, su hombre perfecto lo colocó en nosotros. Ese es el evangelio, esa es la gracia del Señor. Así que ahora no es que nosotros quedemos como sueltos y hacer lo que querramos, no. Claro, Jesús dijo: conoceré la verdad, pero yo en una de las enseñanzas le enseñé cuál era la diferencia entre libertad y libertinaje. Y la libertad es que yo me sujeto obedientemente a la obra del Espíritu Santo en mi vida, que el Espíritu Santo es el que me guía, me muestra el camino, me dice si lo haga, no lo haga, está correcto, no está correcto, puede hablar, no puede hablar, puede avanzar, no puede avanzar, tiene que hacer esto. Yo necesito una comunión con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que coloca en mi corazón, dice la palabra, el querer como el hacer, el vivir en la santidad. Yo ya entendiendo que no soy condenado, eso no me lleva a mí a pecar más, sino cuando yo lo entiendo desde el Espíritu, me lleva a querer tener más una vida de santidad. Me quiere llevar a entender que ahora vivo como un hombre libre de pecado, como un hombre libre de condenación, como un hombre que irradia y que refleja el amor, la gracia y la bendición de Dios. Eso es lo que dice. Pero sigo avanzando porque la última parte es la mejor y yo quiero que usted esté pendiente porque la última parte le va a ministrar mucho. Mi segundo punto es: si ya no somos condenados, Cristo es nuestro gran libertador. Ya lo sabemos, pastor. Sí, yo sé que lo sabemos, pero yo quiero hoy expresárselo más profundamente. Dice el versículo 3 de Romanos 8: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿qué significa esto? Que la ley no podía liberarnos del pecado y a la vez hacernos justos. Eso usted lo sabe. O sea, la ley sí lo condenaba, no lo liberaba. La ley le podía decir: usted es codicioso, pero aunque yo le diga que es codicioso, voy a hablar como si fuera la ley, usted seguirá siendo codicioso toda la vida. Usted no puede cambiar esa naturaleza, usted sigue siendo así. Yo le puedo decir que usted es adúltero como ley y la ley no le va a cambiar, usted seguirá siendo adúltero, mentiroso, amargado, qué sé, lo que usted quiera, usted seguirá siendo eso porque la ley no puede cambiarlo. La ley lo que hace es sacar a flote el pecado y encima de eso condenarlo para muerte. Eso es lo que hace la ley. Entonces, en Hechos capítulo 13, del 38 al 39, donde habla la historia de la iglesia primitiva, hay una palabra que me encanta y es esta. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os ha anunciado perdón de pecados, por medio de él es Cristo, y de todos aquellos que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él, Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Dónde somos justificados? En Cristo, porque Cristo fue nuestro libertador. Cuando Pedro en Marcos capítulo 8
recibe la revelación y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: muy bien, Pedro, Dios te lo reveló, eres bienaventurado y todo esto. Y a punto seguido, a renglón seguido, Jesús dice: pero hoy es necesario que el Hijo del Hombre padezca, muera y sea sepultado. Y Pedro se le acerca y le dice: no, Señor, no pienses mal de ti, no acontezca eso en tu vida. Jesús le responde a Pedro diciendo: apártate de mí, Satanás. Porque sabe que estaba haciendo Pedro con eso. Estaba llevando a sabotear el plan de salvación eterno de Dios. O sea, y esto suena fuerte, pero es la realidad. Hay una sola razón por la que Cristo se hizo hombre y nació en un pesebre. Y la única razón era la cruz. La única razón era ir a ese lugar. Fue la única razón. Mañana en la reunión de hombres vamos a hablar acerca de la visión. Y no es el tema central, pero vamos a mirar cómo Cristo pasó de ser carpintero a desarrollar un ministerio. Pero en ese pasar carpintero a ser ministerio, habla de cómo él vivió en un desierto para poder entender el propósito. Y a veces nos cuesta entender ese propósito. Nos cuesta, es más, mirar mucho más allá. Déjeme colocarle algo en referencia a Cristo. Cristo pudo en ese momento sentirse halagado por lo que le estaba diciendo Pedro. Saber que tal vez él tenía la elocuencia y la capacidad para llegar a ser rey, para llegar a ser monarca, para movilizar tropas a su alrededor y para poder libertar a Israel del imperio romano. Él pudo haber pensado eso. Pero ¿sabes qué? Primero que todo no lo iba a pensar porque era Dios. No tenía pecado. Eso es lo primero que quiero aclarar. Pero en el supuesto, si yo lo coloco, tal vez eso que lo hubiera pensado lo hubiera desviado de su objetivo eterno y final. ¿Y por qué hago esa referencia? Porque tal vez hay cosas momentáneas y temporales que hoy te están apartando de ese propósito final. Piénsalo. Mira qué temporal, qué del momento, que parece muy grande, que parece muy suntuoso, que parece, qué sé yo, lo espectacular. ¿Recuerdas que te acabo de decir que la ley no nos cambia? ¿Cuántos de nosotros en la pandemia entendimos que lo más valioso era la familia o lo más valioso era Dios? Y que nada aquí en esta tierra era eterno porque en cualquier momento partíamos. Mas sin embargo ya se están alivianando las cargas y seguimos en nuestros mismos corre-corres, en nuestros mismos afanes, en nuestros mismos deseos personales y empezamos otra vez a colocar a Dios en segundo plano. Aquellos que se emocionaron por Dios en el tiempo de la pandemia y que todo el tiempo querían buscar a Dios, ya otra vez están cediendo el terreno. ¿Por qué? Porque no estamos colocando la mirada en lo eterno, sino volvemos nuevamente a lo temporal, volvemos nuevamente a lo del momento. Pero aquí dice la palabra que Cristo fue el que nos cambió y que Cristo nos lleva a algo especial, que lo que no pudo hacer la ley, lo que no podía hacer la palabra, la letra, porque la letra simplemente me condenaba, me mostraba el pecado, lo hizo Dios. Esta naturaleza corrupta y pecaminosa de la humanidad no puede cambiar por una ley. No se va a levantar un gobierno, no se va a levantar una buena ley, no se va a levantar algo que nos pueda cambiar. En Colombia, bueno, es en el mundo, voy a hablar de Colombia, pero es en el mundo entero. Pero en Colombia somos buenos en buscarle la caída a la ley, en buscarle la excepción, en buscar cómo ir en contra de ella. Y resulta que acá dice que la ley no nos puede cambiar, es Cristo el que nos cambia. Entonces cuando Dios sabía esto de antemano, Génesis 3:15, pondré enemistad entre la serpiente y tú, y entre tu simiente y la simiente de ella. Cuando el Padre entendió esto, entonces el Padre, viendo nuestra incapacidad e imposibilidad de ser cambiados, Dios el Padre envía a su Hijo como hombre, pero sin pecado. Que era lo que le decía, él no podía abortar el plan de salvación porque no tenía pecado, no fue pecado, nunca cometió pecado. Pero lo manda para que él viva obedientemente, para que él sea un ejemplo. Y lo manda para condenar en la carne de Cristo toda la ira y toda la condenación del mundo entero. ¿En dónde? En un hombre que estaba libre de pecado, que en su cuerpo está recibiendo todo lo que era la maldad de la humanidad. En alguien que no recibió pecado. ¿Por qué? Porque era el sacrificio perfecto. Tendríamos que irnos al Antiguo Testamento, tendríamos que entender cómo cuando le ofrecían al sumo sacerdote el cordero para que lo expiara, tenía que ser perfecto, tenía que ser primogénito, tenía que ser sin mancha ni defecto. Y eso nos está hablando de Cristo, se está apuntando a Cristo. El único ser humano que cumplía esas condiciones, el único era Cristo. O sea que Cristo o iba a la cruz
o iba a la cruz. No había un plan B, no había un plan C, no había otra oportunidad, no había otra opción. Era Cristo el que iba a cumplir ese propósito. Y Él tenía que sufrir toda la ira de Dios por nosotros, porque nosotros viviéramos en bendición. Por eso en Filipenses 2, donde habla de la humillación de Cristo, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Usted se imagina que Dios mismo se está despojando de Él, se está despojando de todo derecho, de todo lo que Él tiene en sí mismo, para que nosotros podamos ser libres. Así que Cristo merece nuestra alabanza, nuestro aplauso, nuestra adoración, nuestra exaltación. Cristo es el centro de nuestra vida, Cristo es el propósito. Cristo tiene que ser mi pensamiento al levantarme y tiene que ser mi pensamiento al acostarme. Cristo debe estar presente en mis relaciones sentimentales, en mis negocios, en mi vida laboral, como jefe, como empleado. En todo lo que yo haga, Cristo debe estar en el centro, porque Él es el único digno de gloria, de honra, de alabanza y de exaltación. Esto es lo que nos está diciendo la palabra. Y ahora vengo con el tercer punto, y este tercer punto es el que creo que más nos va a ministrar. Si usted ya está ministrado hasta acá, creo que le va a levantar mucho, porque dice: ahora somos aptos para cumplir la ley de la fe. Lo que teníamos con la ley del monte de Sinaí era el mostrarnos nuestra incapacidad, era el mostrarnos nuestra culpa y era mostrar nuestro dolor. Pero ahora viene algo especial. Y solamente quiero tomar la primera parte del versículo 4. Ya en un momento le hablo de la segunda parte. Pero la primera parte del versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea que en nosotros sí se va a cumplir una ley. Pero no la ley que condena, no la ley que mata, no la ley que nos aparta de Dios, sino la ley que nos da vida, la ley que nos perdona, la ley que nos da una gracia, la ley que nos declara justos y la ley que ahora nos empieza a formar para que nosotros lleguemos un día a la santidad con Dios, y que el día que nuestra carne sea glorificada, podamos de una vez por todas estar con el Señor. Así que no caminamos en el temor del castigo. Esta ley de la que está hablando ahora el Señor es una ley que no me lleva a caminar en el temor del castigo, sino en el amor de su salvación. ¿A qué me refiero? Que yo ya quiero hacer lo correcto, pero no lo quiero hacer por miedo a un castigo, por miedo a la muerte, porque ya no hay condenación. Pablo lo dijo al principio del versículo, versículo 1, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces yo cumplo la ley ahora, la ley del Espíritu, la ley de la fe, la ley que viene por la gracia. La cumplo no por temor a ser castigado, sino por amor a la salvación que Dios me dio. Porque Él es el que me ha salvado, y ahora mi deseo, por eso no tenía temor de decirle que mis pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados, porque si yo realmente he conocido a Cristo, no voy a querer mañana pecar. Si usted no ha conocido a Cristo, usted dice: chévere, entonces mañana peco, ya estoy salvo. ¿Para qué? El pastor dijo que no estaba condenado. No, usted sí está condenado. Si usted está pensando así, sí está condenado, porque quiere decir que usted no ha conocido a Cristo, porque quiere decir que usted no camina en Cristo. Pero si usted conoció a Cristo y sabe que no es condenado, mañana hará todo el intento, todo el esfuerzo en su propia humanidad, a través de la ayuda del Espíritu Santo, para mantenerse santo, para caminar en santidad, para ser un excelente esposo, una excelente esposa, para aprender a perdonar y no guardar en su corazón resentimientos ni amarguras por años y por momentos, para aprender a ser honesto en su trabajo. Si usted es jefe, para ser un buen jefe, un jefe que exige, un jefe que manda, un jefe que coloca normas, pero que hace justicia por encima de todo, y que no es negrero con sus empleados. Pero si usted es empleado y está en Cristo, usted entenderá que tiene que ser el empleado que marque la excelencia, que sea responsable, que sea honesto, que sea transparente con lo que hace. Que si usted tiene una relación de noviazgo, una relación de matrimonio, usted entenderá la transparencia que tiene que tener con su esposo o con su esposa. Y si tiene hijos, sabrá el ejemplo que tiene que ser usted para sus hijos. Si usted es hijo, el que me está escuchando, entenderá que la palabra le dice que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre, y tú lo harás ya no por la promesa, sino lo harás porque amas a Cristo, y porque amas a Cristo honrarás a tu papá y a tu mamá, sin importar que sean cristianos o no que sean cristianos, que sean buenos papás o sean malos papás, que estén en tu casa o no estén en tu casa, tú los honrarás, porque es el mandamiento de Dios. Esta es la gracia de la ley que ahora me lleva a vivir no en el mandamiento por miedo al castigo ni literalmente, sino que me lleva a amar realmente como Dios quiere que ame. ¿Por qué? Escúcheme.
Cuando Moisés recibe la ley tiene tres ramas. La ley era una ley moral, era una ley ceremonial y era una ley civil. Por favor, ponle cuidado a esto porque es muy importante. La ley que recibió Moisés en el monte Sinaí tenía tres ramas: moral, ceremonial y civil. La ley moral, Dios la sigue demandando de nosotros, y en un momento voy a hablar de ella, porque la ley moral tiene que ver con mis pensamientos, mis palabras y mis obras. Y Dios quiere que esa ley moral ya no esté en unas tablas, sino que ahora por el Espíritu Santo Él la ha arraigado a mi corazón, están en mi corazón. Esa ley moral está en mi vida y ahora yo camino en esa ley moral. La ley ceremonial se ha puesto a un lado. Entonces yo siempre les he hablado de aquellos que nos quieren volver a judaizar. Entonces no es que no se descansa el domingo, sino se descansa el sábado, y cuidadito que es el sábado. Y cuidadito con comer marrano, porque está mal el comer marrano. Y cuidadito, y nos quieren llevar a toda la parte de la ley. Y ahora y acá quiero aclarar, cuando yo voy a la ley, yo lo que tengo que ver es a Cristo. Le coloco el ejemplo, le hablé hace un momento de cómo el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo y sacrificaba un cordero primogénito, gordo, sin mancha, sin pierna quebrada, perfecto. ¿Por qué? Porque ese cordero que se ofrecía allí era un símbolo, un prototipo de lo que iba a ser Cristo en la cruz del Calvario. Ya por eso nosotros no sacrificamos corderos, ni mucho menos. No, ¿por qué? Porque Cristo sacrificó su vida una vez y para siempre. Y solamente fue necesario un sacrificio. En la época de la ley, cada año tenían que sacrificar un cordero. Pero cuando Cristo muere, muere una vez y para siempre. Y lo mismo pasa allí. Entonces, esa ley ceremonial, esa ley de los ritos, del cuidarle el día de fiesta y todo esto, ahora yo tengo que entender que mi descanso es Cristo y que mi bendición es Cristo. ¿Y usted cómo lo comprueba con la palabra, pastor? Porque a usted le suena muy bonito, pero ¿y la palabra qué dice? Bueno, ok, vamos a la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17 dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¡Wow! Tremendo. Recuerda que la ley de las tablas, la ley del Sinaí, lo que hacía era condenarnos, mostrarnos el pecado y llevarnos a la muerte. Bueno, pues acá dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que la quitó de en medio y que la clavó ¿dónde? En la cruz del Calvario, nos despojando a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vuelve a decir otra vez que en la cruz pasó esto. Y dice, entonces nadie te puede juzgar en cuanto a lo que comes o lo que bebes en los días de fiesta, luna nueva, días de reposo, porque todo es sombra del que debe venir y el cuerpo es de Cristo. Hay algo donde Pablo habla, y yo quiero tomar esta parte, porque yo tengo que mirarla. Usted mira a Jesús, y Jesús actuaba de una manera con los fariseos y actuaba de otra manera con la gente que venía con un corazón sincero. Entonces, si usted siente que alguien viene para juzgarlo, usted no se puede juzgar, porque la palabra dice que ya usted tiene la libertad que tiene en Cristo. Pero Pablo también dice algo: si usted en la libertad que tiene va a hacer algo, pero si usted en esa libertad que tiene ve que hay un hermano débil en la fe, que por lo que usted va a hacer va a dudar en su fe, y usted sabe que no es que le esté condenando a usted, sino que él mismo es débil en la fe, usted por amor a ese hermano se va a abstener de hacer eso en lo que tiene libertad, pero que no hace por amor a su hermano. Ya voy a explicar eso ahorita en un momento, porque esa es la verdadera ley, la del amor, no la del juicio, no la de la condenación, no la del señalamiento, sino verdadera ley es la ley del amor, la ley que nos lleva a vivir de una manera diferente. ¿Listo? Entonces la ley moral sigue, voy a hablar de ella en un momento. La ley ceremonial se hace a un lado, todo eso era sombra de Cristo.
Pero ¿qué pasa con la ley civil? Ay, me encanta esto, me encanta porque la ley civil, ¿qué es la ley civil? La ley civil es la parte práctica de la ley moral. Se lo repito, rebobinemos. La ley civil es la práctica de la ley moral. ¿A qué me refiero? La ley civil me va a condenar a mí por robar, porque es pecado robar. Pero la ley moral me dice a mí que yo no debo codiciar los deseos de mi prójimo. Entonces, si yo en mi corazón entiendo que no debo codiciar los bienes de mi prójimo, pues en la ley civil simplemente yo no me voy a inclinar a robar. La ley moral me dice que yo debo amar a mi esposa, querer a mi esposa, respetar a mi esposa, honrar a mi esposa. Si eso me lo dice a mí el Espíritu Santo en la ley moral, en lo civil, quiere decir que yo no voy a dar pie para mirar a otra mujer y cometer adulterio, porque yo entiendo que eso está mal. Entonces, como la ley moral es el principio inculcado en mi corazón, la ley moral y la ley civil es lo que hace que esa ley moral se refleje, se muestre hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo dijo: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Digamos que eso tengo algo de moralidad. Quiere decir que mañana cuando me levante y vaya al trabajo donde mi jefe es un migraño o lo que sea, yo por la ley moral la llevo a la práctica, ejerciendo de la mejor manera mi trabajo, independiente de las cosas. ¿De acuerdo? Así que viene esa parte. Entonces, esa ley civil, que ya para nosotros los cristianos, los creyentes, es algo que es solamente el reflejo de lo que hay en nuestro corazón, entonces Dios se la entregó a los hombres. Entonces en Romanos capítulo 13 versículo 1, que lo vamos a llegar a estudiar, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que me dice: sométase a la autoridad. Listo. Si usted tiene una buena ley moral en su corazón, si usted camina en lo que Dios quiere, si permite que el Espíritu Santo guíe su vida, usted no va a tener ningún problema va a tener con caminar en lo que Dios quiere, y no va a quebrantar la ley civil, porque simplemente usted sabe lo que es correcto. Y entonces me lleva a mí otra vez a mirar cómo nos aplica a nosotros la ley moral, porque la ley moral se basa en algo muy sencillo, y es en el carácter de Cristo. Ese no está ahí en el texto, pero se lo regalo para que lo apunte. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Dios quiere que lleguemos a esa estatura. Dios quiere que lleguemos a esa medida. Y cuando yo entiendo que eso es lo que Dios quiere, entonces lo que me está hablando es que hay un nivel que Dios quiere que yo alcance. Y eso que Dios quiere que yo alcance es el carácter de Dios. Y se lo explico de esta manera. En la ley mosaica, los 10 mandamientos, usted y yo los conocemos, eran como una síntesis de eso que era el carácter de Dios. O sea, Dios quería que nos comportáramos como la ley mosaica decía en los 10 mandamientos. Entonces honrarás a Dios, bendecirás no tomarás su nombre en vano, no hurtarás, no codiciarás. Todo eso se refería a lo que Dios quería. Pero vino Jesús y lo condensó y tomó esos 10 mandamientos y los dejó en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque en estos 2 mandamientos se contiene toda la ley. Wow, o sea que me lleva a mí a entender que el amor es lo más especial. Pero preparando este mensaje, Dios me llevó a algo más impresionante. Porque eso que yo les acabo de decir está en Mateo capítulo 22, versículo 34 en adelante, no está en la guía, pero se lo digo. Entonces un fariseo le preguntó: ¿y en qué consiste la ley o cómo se resume la ley? Y el Señor dijo: escuchaste que fue dicho, amarás al Señor tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo expresó, pero resulta que Jesús lo vivió. ¡Wow! Y esto me pareció increíble. ¿Dónde lo vivió? En la cruz del Calvario. Porque tomemos la primera parte: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y hemos hablado que el amar a Dios es sinónimo de obedecer a Dios. O sea, amar es sinónimo de fe y fe es obediencia.
Y en esa obediencia Jesús en la oración del Getsemaní dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces le está diciendo: Dios, yo no quiero, pero como te amo a ti, con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, Padre, yo soy tu hijo y podría pedirte que no me mandaras a hacer esto, pero yo como hijo te quiero mostrar mi amor. Y quiero mostrarte que te amo con toda mi alma, mente y corazón, que aunque eso que me estás pidiendo va en contra mía, porque voy a sufrir, porque voy a romper la comunión contigo, porque además de lo físico que voy a vivir en la tierra, voy a recibir toda la ira del castigo de toda la humanidad. Si es lo que tú quieres que yo haga, con esta obediencia voy a demostrarte que te amo con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. A mí me quebranta esto. Me hace sentirme tan indigno a veces del amor de Dios porque creo que me falta tanto. Pero resulta que Jesús no solamente ejemplificó esa parte de amar al Padre, sino que también ejemplificó la parte de amar al prójimo, porque dice que la segunda parte del mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo te amó tanto a ti, y Cristo me amó tanto a mí, que fue capaz de ir a la cruz para mostrarnos su misericordia y su perdón. Ni tú ni yo, por todo lo que hemos hablado, merecíamos tan grande amor. Ni tú ni yo, por todo lo que hemos hablado, merecíamos esa misericordia. Pero fue tan grande su amor, fue tan grande el amor al prójimo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que Él estuvo dispuesto a vivir lo que nosotros teníamos que vivir para que nosotros no lo viviéramos. Wow, yo le pido a Dios que le revele a usted esto. Yo le pido a Dios que usted pueda entender esto, porque Él fue a la cruz por tanto amor que no quería que usted viviera. Ahora, ¿eres capaz de cumplir esa ley de la fe? Te pregunto hoy. ¿Eres capaz de cumplir esa ley de fe? Porque esa ley de fe se resume en esto, y es entender el tremendo amor. Ahora vuelvo a lo mismo. Yo no sé cuál será el problema o la cantidad de problemas que tú tienes en este momento. No sé si es una enfermedad terminal donde te dijeron que de tal fecha no pasas, o no sé si es que te pusieron punto final en tu matrimonio y te dijeron: esto se fue al carajo, ya no hay nada más que hacer. O no sé si es una crisis económica que tú no sabes a dónde meterte porque ya no sabes qué hacer con esto. Yo quiero decirte que no busques a Dios ni por la solución económica, ni por la salud, la sanidad de esa enfermedad, ni busques a Dios porque tu hogar se restaure, porque estarías buscando las añadiduras. Búscalo a Él, deleítate en Él, colócalo en el centro de tu vida, corrige tu vida, corrige tu rumbo, endereza tu camino, arrepiéntete, vuelve a Cristo, y cuando tú te arrepientas y vuelves a Cristo, Él empezará a obrar en tu vida. Ya no estamos bajo la ley, pero sí estamos en la obligación de mostrar el carácter de Dios. ¡Wow! Tremendo, santidad. Ya no estamos bajo la ley, pero sí estamos en la obligación de mostrar el carácter de Dios. Y un profeta del Antiguo Testamento dijo lo siguiente, Jeremías 31, versículo 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñoreará más ninguno de su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hoy Dios te dice que tú no necesitas solo más que recibirlo a Él, porque el Espíritu Santo entrará en tu vida y Él empezará a guiarte. Tienes que morir. Hemos hablado de muerte. Capítulo 6 de Romanos hablaba de muerte, pero es muerte para tener esta vida. Es muerte para entender. Jesús dijo en unas parábolas: ¿a qué comparar el reino de los cielos? Lo compararé a aquel hombre que encontró la perla del gran precio y fue y vendió todo lo que tenía por ir tras esa perla. Y entonces vimos ayer como Pablo dice: y todo lo que yo tenía, títulos, prestigio, fama, reconocimiento, todo eso lo estimé por basura por el amor de Cristo. Ahora yo te quiero preguntar,
¿Estás dispuesto a renunciar a la vanidad, a la superficialidad, al orgullo, a la vanidad, a esos resentimientos, a esos rencores, por amar a Cristo? Porque es lo que te estás ofreciendo, una vida plena, una vida en bendición. El domingo yo decía que yo no quería enseñarle santidad. Y hoy se lo repito, yo no quiero enseñarle santidad. Yo estoy orando para que el Señor nos revele a nosotros porque ahora somos santos. Porque quien realmente camina en Cristo y porque quien realmente tiene el Espíritu Santo en su vida, porque quien realmente no ha entendido esta palabra solamente acá, sino la ha traído a su corazón a través del Espíritu Santo, es una persona que ahora vive en santidad, que ahora camina en santidad. La siguiente parte del versículo, porque esa me faltaba, dice que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Dios te dice hoy que no debes andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso no me dio pena al principio, o no me dio temor al principio, no pena sino temor, decirte que los pecados que cometiste ayer, los que cometiste hoy, los que vas a cometer mañana, ya están perdonados. ¿Por qué no me da temor? Porque ahora tú andas en Cristo y andas en el Espíritu, andas en lo que Dios quiere. Y esto que andamos es una declaración que se aplica a los creyentes, que andamos en un nuevo estilo de vida. Tu estilo de vida ya no es el estilo del pecado, ya no es el estilo, perdóname, es más, voy a ir un poquito más profundo contigo que me estás escuchando, y si eres cristiano, ya no es más el estilo de vida que vas el domingo a la iglesia, haces palmas, levantas las manos, adoras al Señor, lagrimeas un poco y vuelves, y en la semana vives una vida de pecado. No, ya no ese es tu estilo de vida. Tu estilo de vida es donde colocas a Cristo en el centro, caminas para vivir en Él, para amarle, para quererle, y permites que Él te redarguya, te fortalezca y te bendice. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que Dios ha hecho. Y este es el cuarto punto de por qué vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. La ley ya no nos puede condenar. La ley lo que hizo fue mostrarnos qué tan pecadores éramos. Esa ley que no nos puede condenar tampoco nos puede salvar. Y es posible, te lo dije hoy, vivir en santidad por el poder del Espíritu Santo. Espero que esta palabra te haya ministrado, y quiero que cierres tus ojos allí donde estás por un momento. Si estás con tu familia, toma de la mano a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, y hagan el compromiso de que sea el Espíritu Santo el que los lleve a la santidad. Padre, en esta noche yo he predicado tu palabra en tu nombre, y hemos declarado, Señor, que tú has venido a nuestra vida, Dios. Y cómo no amarte con todo lo que hemos entendido y lo que hemos aprendido. Cómo no amarte cuando hemos entendido, Señor, que tu ley es la ley del amor, la ley donde vienes a darnos vida, a restaurarnos y a levantarnos, Dios. Coloca esa nueva ley en nuestro corazón, ese nuevo mandamiento, que es el mandamiento del amor. El mandamiento que en amor perdonamos, en amor obedecemos, en amor te colocamos a ti en primer lugar y amamos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Permito, Señor, que podamos entender a Cristo como nuestro gran libertador y agradecerle cada día y colocarlo en el centro de nuestra vida, adorarle, bendecirle, vivir en Él, Señor. Queremos vivir en esa ley del amor, queremos aprender a glorificar al Padre, a exaltar al Padre, a colocarlo en el primer lugar, Señor. A que el Padre sea el primero en nuestra vida y poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entendiendo el ejemplo que tú mismo nos diste, Cristo. Así que hoy tenemos una nueva vida, un nuevo estilo de vida, y esa vida es de santidad. Y si tú tal vez te conectas hoy por primera vez, o tal vez necesitas reconciliarte con Jesús, si tú vas con un corazón sincero, te acabo de decir, Él te perdona los pecados de ayer, los pecados de hoy, los pecados de mañana. Pero si tú realmente quieres caminar en Él, y si realmente quieres entrar a caminar en esa nueva vida. Gracias te doy, Señor, por la iglesia, gracias te doy por cada persona, y te pido, Dios, que sea esta palabra ministrando a cada corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, espero que usted esté bendecido con esta palabra. Esto cada vez se pone más bueno, y espero que usted lo pueda disfrutar. Y quiero pedirle un favor, por favor comente,
Si quiere decir amén o las palmitas, perfecto, está bien. Pero si quiere comentar, comente. Y comente, no por el pastor, no, sino comente qué siente con esta palabra, cómo la recibe, qué le revela a Dios, cómo se siente usted ahora como un hombre o como una mujer que camina en santidad, que su vida puede cambiar, cómo se va a levantar mañana, cómo se va a ir esta noche a acostarse. Se va a acostar, qué sé yo, peleando con su esposa, viendo la misma película de terror o qué sé yo, o se va a acostar dándole gracias a Dios por el amor tan grande, y cómo se va a levantar mañana y cómo va a vivir el día de mañana por la gracia y por la misericordia del Señor. Así que todos sus comentarios para mí son muy importantes y espero que los pueda colocar allí para poderlos mirar y para poder saber que usted está recibiendo la palabra. Gracias a todos los hombres y mujeres fieles con sus diezmos, con sus ofrendas, los bendigo. Ustedes son los que nos permiten seguir adelante con la obra, así que les animo a seguir siendo fieles, a seguir siendo bendición para la iglesia a través de sus diezmos, de sus ofrendas, y que podamos ver la gloria de Dios. Gracias por ser tan generosos y cada día estamos buscando mejorar más en lo que hacemos para bendecirlos, ¿de acuerdo? Mañana, varones, no se pueden perder 5 de la mañana, vea, no piense, ay, mañana madrugar, no. Tómelo como algo de amor y véalo como una bendición y seguramente disfrutará. Es una horita que se pasa volando, se nos pasa así súper rápido, en la que todos participamos, todos hablamos, pero en la que todos aprendemos. Así que mañana, varones, 5 de mañana, los espero. Ya ustedes recibieron el link, ya saben cómo nos vamos a conectar. Así que a las 5 en punto estamos allí. En la noche, nuestro ICAS en casa, el último de la semana, así que para que estemos bien pilos. Y bueno, en los grupos de influencia, viernes y sábado, espero que todos ya hayan mandado sus correos para que sus líderes les hablan los links. De mis grupos de matrimonios todavía faltan algunos, así que pilas, por favor. De mi grupo de John Network todavía faltan algunos, así que pilas a ver. Y de hombres creo que también todos, pero bueno, esta semana seguimos por Zoom, pero por favor manden sus correos para tener todo listo para cuando empecemos con la plataforma. ¿Listo? En las escuelas, por favor, a veces los maestros me dicen, no llegan los estudiantes, ¿qué pasa? Así que vamos a estudiar, vamos a ir hacia adelante, es necesario capacitarnos. Y el domingo, ya recuerde, tenemos 2 servicios, estamos muy contentos y les voy a pedir un favor, los que puedan ir al primer servicio, por favor hagan lo posible. Los que tengan niños vayan al segundo, porque escuela infantil solamente hay en el segundo, pero quiero pedirles que por favor vayamos al servicio, si ustedes pueden, al primer servicio. Si usted puede hacer lo posible por ir al primer servicio, vamos a descongestionar el segundo para darle más oportunidad a más gente que llegue al segundo, y vamos a mirar si podemos llenar también ese primer servicio y a ver la gloria de Dios. Qué bueno es congregarse, qué bueno es estar en unidad como hermanos en el Señor. Así que los bendigo a cada persona, a cada familia, a cada persona que sea conectada. Gracias por estar acá, espero que usted sea bendecido. Por eso le digo, sus comentarios son muy importantes, porque ellos son los que nos permiten saber cómo usted está recibiendo todo esto, y espero que sigamos adelante. Gracias a Mateo por acompañarme cada noche, y los bendigo, que descansen en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.